En este momento estamos grabando. Entonces, ahora sí voy a presentar. Eh, Tengo el gusto de darle la bienvenida a la doctora Adriana Marcela Monroy Garzón. Ella es enfermera de la Universidad de La Sabana, magíster en enfermería también de la Universidad de La Sabana y doctora en enfermería de la Universidad Federal de Minas Gerais. Trabaja en la Universidad Nacional y hoy nos trae la conferencia titulada Competencia cultural para el manejo del dolor. Muchísimas gracias por haber asistido, por habernos aceptado esta invitación y queda todo suyo el público. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con gran cariño recibí esta invitación. Tengo una historia muy linda y tengo un vínculo muy bonito con Armenia, con la Universidad Quindío. Yo hice mi rural allá en el Hospital Universitario San Juan de Dios, así que para mí es un gran placer poderlos acompañar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema eh, complejo, pero muy pertinente para la práctica de cuidado de enfermería, que es la competencia cultural para el cuidado de la persona con dolor. Bueno, primero pues quería mostrarles un poco una radiografía de lo que significa hoy en día, en estos tiempos, el fenómeno del dolor a nivel mundial. Les traigo en este momento unos datos que salieron el año pasado a través de la medición que se hace a nivel mundial anualmente sobre el índice del dolor de jaleo. Este estudio se viene realizando hace aproximadamente 9 años y convoca cerca de 30 países quienes participan con sus comunidades. Eh, con, sí, Interrumpo un momentico, qué vergüenza. sí, señor. ¿Usted está pasando la presentación y nos está mostrando las cifras o está con la primera? Ya pasé a la segunda, pero entonces no estamos, a ver, ya pasé a la segunda presentación, a la segunda diapositiva, ¿no la están viendo? Qué Sí, raro. señor. Bueno, Ujú. vamos a mirar qué pasó acá. Porque pues aquí a mí me pasa normalito. A ver, vamos a volverlo a... Ahí, ahí lo están viendo mejor. No ha pasado de la primera. No, pues ahí sí, no sabría decirte por qué. A ver, vuelvo otra vez aquí a la reunión. Porque la puse pues en modo completo, pantalla completa. Nada. Nada. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver. Que no panda el cúnico, como dicen. A ver, ¿qué será? Vamos a darle otra. Sí, no está pasando. Y aquí dice a nivel anatómico también de personas expuestas constantemente y por tiempos prolongados al dolor. Entonces todo esto también pues tiene que ver con otro tipo de manifestaciones que empieza a percibir la persona. Ya no solamente es el dolor, sino ya es un desconfort, ya es otro tipo de manifestaciones físicas que van acompañando ese dolor y que obviamente complejizan el manejo y el abordaje de esa persona. Y en cuanto a la dimensión psicosocial, lo que les decía, por ejemplo, las personas con dolor crónico comúnmente sufren de estados emocionales negativos, irritabilidad, ira, mayor prevalencia a nivel de trastornos de ansiedad, de depresión, de situaciones de aislamiento social, de alteración de las relaciones que tenga esa persona con su familia, con su pareja, con su entorno laboral, incapacidades repetidas que empiezan a percibirse desde el contexto laboral, como que la persona no tiene la capacidad o incluso dando, o estigmatizándolo como una persona floja, débil, ¿cierto?
que no tiene las herramientas suficientes para poder llevar una vida laboral normal junto con su dolor. Y pues eso obviamente de alguna manera repercute en la autoestima, no sentirse autosuficiente ni valorada o valorado en su ámbito laboral. En la economía, pues todo lo que implica la discapacidad laboral por dolor. Un estudio que hicieron en Estados Unidos ya hace bastante tiempo, pero es un estudio bastante representativo. El costo anual superaba los 586.000 millones de dólares de el inadecuado manejo del dolor en la población estadounidense. Aparte de la contribución de ser un factor que contribuye a la aparición de otras enfermedades crónicas, que incluso el dolor crónico o un adecuado manejo del dolor puede superar el gasto del manejo de enfermedades cardiovasculares, el cáncer o incluso la diabetes. Y esto pues obviamente aumenta obviamente las cifras en tanto la morbilidad como la mortalidad en este tipo de personas. Pero la evidencia también nos pone a la mano algunas recomendaciones de cómo dar un abordaje, un enfoque biopsicosocial en el manejo del dolor. Nos da algunas herramientas muy útiles para que nosotros le demos otra mirada a ese abordaje y a ese cuidado. Dentro de esas recomendaciones nos dice, reconozca el contexto social del individuo. Es importante abordar la dimensión biológica de forma oportuna, prematura y eficaz. Hay estudios, por ejemplo, del dolor postquirúrgico que han evidenciado que si usted hace algún tipo de intervención en el preoperatorio para disminuir la ansiedad y el miedo, disminuye el dolor postoperatorio y disminuye el consumo de pseudoanalgesia para el manejo farmacológico del dolor postoperatorio. Y que el dolor postoperatorio agudo no dura tanto tiempo. Entonces es como un llamado a esa intervención multimodal y anticiparnos cuando una persona tiene un factor, tiene una exposición que sabemos que le va a poder causar algún tipo de dolor, anticiparnos a actuar e intervenir de una manera precoz. Nos invita también a valorar la diversidad cultural, un poco sustentándolo en lo que les mostraba inicialmente en el índice global del dolor, porque definitivamente el dolor dejó de ser más allá de un fenómeno biológico o sensorial o cognitivo y pasó a ser un fenómeno sociocultural. Basar o fundamentar nuestras intervenciones y nuestras actividades en la mejor evidencia y en las preferencias culturales del individuo, educarnos y capacitarnos, no solamente desde enfermería, sino como equipo interdisciplinario, para precisamente dar una mirada más diversa, más social y más cultural del dolor, y adecuar las directrices globales del manejo del dolor a la diversidad, pero también a la realidad de nuestros sistemas de salud locales. Siguiente. Y esto nos lleva básicamente que tenemos dos caminos que en algún momento se unen para poder transformar o configurar una práctica de cuidado culturalmente competente para el manejo del dolor. Tenemos el camino de la competencia cultural y el camino de la práctica basada en la evidencia, o en nuestro caso, enfermería basada en la evidencia. Cuando la competencia cultural y la práctica basada en la evidencia se unen, logran converger en muchos aspectos, en muchos puntos y potencializarse para generar una práctica de cuidado culturalmente competente y eficaz para el manejo del dolor. ¿Y qué es el primer camino que tenemos? ¿O qué es esa mirada que tenemos que darle al manejo del dolor? Y eso un poco tiene que ver con esa competencia individual e interdisciplinaria de la competencia cultural. Papadopoulos, que es una psicóloga muy famosa y escritora, ella diseñó todo o desarrolló todo un modelo a nivel de la competencia cultural, del cuidado de la salud de las personas, donde define que la competencia cultural es la capacidad de los individuos para entender, apreciar y trabajar con personas de diferentes culturas y orígenes.
Esto implica reconocer las diferencias culturales, así como las similitudes y adaptar las prácticas y servicios de atención médica en consecuencia. Entonces, básicamente, ella nos pone un reto muy interesante y es empezar a introducir desde el momento, desde nuestro proceso de atención de enfermería, desde el momento de la valoración, primero, una mirada hacia el interior de cada uno de nosotros, qué sistema de valores, creencias, qué prejuicios, qué juicios y qué estigmas tenemos nosotros frente al individuo, a esa persona que tiene dolor, ¿cierto? Segundo, también como nuestra cultura de formación de alguna manera puede ser que esté sesgada o está influenciada o influencia esa mirada o esa percepción que yo tengo de ese individuo con dolor, ¿cierto? Y tercero, nos invita a desarrollar unas habilidades muy interesantes en torno a la comunicación, a la negociación con las diferentes culturas, razas, etnias, comunidades, grupos poblacionales con características diferentes a las mías que yo tengo incluso como enfermera y como persona. No sé si hasta el momento tiene alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Bueno. Y ella genera... Ay, Sí, por ahí alguien habló. sí, Carmen Aide, ¿sí me escucha? Sí, 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 claro que sí. Escuchándola, ¿cómo está? ¿Y cómo le ha ido? Le iba a Bien. preguntar con relación al género, porque ha mencionado en los grupos poblacionales vulnerables algunos artículos que muestran la relación entre el dolor y el género. Algunos plantean, por ejemplo, que hay manifestación, un umbral más bajo en mujeres, pero una consulta más tardía y la automedicación para el manejo del dolor, pues teniendo en cuenta sus características. Y me atrevo a hacerle la pregunta porque usted está tocando elementos que son fuera de la persona, o sea, los componentes sociales y culturales. Y si has de pronto explorado ese componente de género, porque lo que tiene que ver con mujer también, de hecho Melis lo plantea, que a veces nosotros desplazamos y le damos importancia a algunas situaciones particulares en el ámbito pues de ser mujer y aplazamos los propios, en este caso el dolor, que no sé si de pronto lo hayas explorado. Claro, y tiene que ver también con un tema que es la matriz cognitivo-sensorial que tenemos las mujeres a diferencia de los hombres. Hay un modelo que se llama modelo de Kratz, que ese modelo lo que demostró y es que hay una diferencia a nivel de la percepción del dolor entre el hombre y la mujer definitivamente, y no solamente a nivel biológico, sino a nivel de esta matriz que te digo cognitivo-sensorial. Y tiene que ver, y es que la mujer se preocupa más, cuando la mujer tiene un dolor, se preocupa más o gasta más tiempo o hace un proceso cognitivo muy diferente y mucho más complejo del saber por qué me está doliendo, ¿cierto? Y ese proceso cognitivo, estar constantemente pensando y repensando por qué, de dónde viene ese dolor, porque es una preocupación que usualmente los hombres o el género masculino no la tiene tan marcada. Y desde ahí, vamos a decir, esa preocupación constante o ese cerebro constante que tenemos trabajando, intentando dislucidar por qué me está doliendo, qué me está doliendo, porque a mí, será que, porque un poco lo que tú decías, nosotros las mujeres prolongamos mucho más y uno tiene que ver por ese proceso cognitivo que nosotros tenemos para poder entender el dolor, que es diferente a los hombres, ¿sí? Después viene poder justificar o cómo yo expreso mi dolor, ¿cierto? De manera que no sea una representación de alguna manera por exigencia de la sociedad de debilidad, ¿cierto? Pero también porque culturalmente, por ejemplo, se piensa o se ha percibido que las mujeres de raza negra son fuertes y entonces no deberían manifestar el dolor de una manera como tan, tan, tan aguda, ¿sí? Entonces, todo eso, digamos, de alguna manera se configura
y sí hay diferencias, sí hay estudios que demuestran que hay una diferencia no solamente a nivel biológico, sino a nivel cognitivo, a nivel sensorial y a nivel de exteriorización del dolor, que sucede diferente en la mujer y diferente en el hombre. Y por eso muchas veces en ciertas patologías crónicas donde el dolor es una manifestación inicial, yo les ponía el caso, por ejemplo, de la endometriosis, es un dolor que es normalizado, que es subestimado, ¿cierto? Por ejemplo, de procesos fisiológicos que pues, son inherentes al hecho de ser mujer, ¿cierto? Que es la menstruación y que hemos normalizado y que todo el mundo ha normalizado en la sociedad, pero también nuestro entorno clínico ha normalizado que la menstruación duele y realmente no duele, no debería doler, no debería producir incapacidad, pero nosotros tenemos una exigencia a nivel social y es no deber expresar de alguna manera, de una manera amplia el dolor, pero también quedamos con la expectativa de si la menstruación no duele, porque me está doliendo, qué será lo que está pasando, y en ese proceso cognitivo, en ese proceso de pensamiento, demoramos mucho tiempo hasta que realmente podemos entender qué es lo que está pasando en el cuerpo de la persona y reconsultamos y si damos con un profesional que no tiene una mirada diferente a lo biológico o que tiene conocimientos de pronto desactualizados, pues la va a encasillar con un dolor que es normal y pues, le va a dar un abordaje inadecuado al mismo. No sé si respondí tu pregunta, Carla. Sí, señora. De hecho, tiene, pues dentro de lo que venía escuchándote, tiene que ver también con esa relación que pueda tener uno con las mujeres para hacer un abordaje diferencial, porque a veces hacemos desde el ámbito institucional como un manejo igualitario. De hecho, sí o se da más bien agresión sobre las mujeres en el manejo del dolor. O sea, pareciera, como lo acabas de decir tú, que eso fuera como naturalizado. O sea, yo como tengo unas condiciones particulares por ser mujer, naturalizo en mí y eso hace que las personas que hacen la atención, el cuidado de enfermería, también naturalicen algunas situaciones con las mujeres y hay también algunos artículos que plantean la necesidad de hacer un abordaje diferencial, pues en términos de las mujeres y los hombres, teniendo en cuenta pues lo que tú dices, hay un tiempo de racionalización, pero también hay una acomodación dentro de la percepción del dolor de las mujeres. Entonces, hay una acomodación que incluso es como medio impuesta por la sociedad, como medio exigida por la sociedad, por actual, ¿no? Y que entonces, sí. Solamente te iba a decir una cosa, si nosotras somos enfermeras, la mayoría deberíamos tener en cuenta eso, por nuestra propia experiencia, ¿no? En el ámbito de ser mujeres, era como... Y ya vamos, sí, ya más adelante voy a hablar que ese desarrollo, esa competencia cultural comienza desde lo individual, desde mi postura y desde mi posición y desde mi reconocimiento, como enfermera o como enfermero, como mujer o como hombre, ¿sí? Para después ahí sí poder desarrollarlo en mi práctica de cuidado. Muchas gracias, Carmen. Aquí hay varias preguntas, pero voy a terminar esta partecita y las leo, ¿vale? Entonces, Papadopoulos ella hace un modelo de alguna manera muy interesante donde convergen tres aspectos importantes que tienen que ver con la sensibilidad cultural, con el conocimiento cultural y las habilidades culturales, ¿sí? Cuando estos tres factores o elementos convergen, se unen, se desarrolla esta competencia cultural. Siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la sensibilidad cultural? ¿A qué se refiere Papadopoulos? Y es precisamente esa disposición que yo tengo como persona, pero también como profesional, de reconocer las diferencias culturales, de reconocer que yo soy muy diferente a esa persona y que esa persona es muy diferente a los otros 5, 6, 7 o 10 pacientes que tengo, ¿cierto? Y tener esa disposición de poder o de querer responder y adaptar sin que eso transgreda de alguna manera esa identidad cultural de esa persona. Entonces, hay que partir que tenemos que desarrollar una sensibilidad cultural. Cuando la enfermera o el enfermero
o el profesional del equipo disciplinario se para en algún momento antes de valorar y dice, uy, venga, hago otra serie de preguntas, valoro, empiezo mi valoración no directamente yendo a mirar dónde es que le duele, haciéndole la palpación, sino que quizás empieza por reconocer que hay una diferencia porque esa persona es venezolana, yo no lo soy, porque esa persona es LGBTI y yo ya sé, porque tengo el conocimiento que son poblaciones más vulnerables, porque tienen otra concepción, porque incluso, por ejemplo, las personas LGBTIQ, cuando se identifican que son mujeres, incluso son mucho más calladas, insensibilizadas ante la expresión del dolor. Ellas sienten que no tienen derecho a manifestar el dolor, ¿sí? Cuando yo me paro y reconozco que hay una diferencia, yo ya estoy siendo sensible culturalmente. ¿Sí? Ese sería el primer paso. Posteriormente, o casi que no posteriormente, porque digamos que estos procesos se van dando como simultáneamente, si no es que primero me vuelvo sensible y después conozco, sino esto casi que se va yendo y se va tejiendo simultáneamente. E incluso se pueden ir retroalimentando la sensibilidad con el conocimiento y viceversa. El siguiente componente que nos habla para esa competencia cultural es el conocimiento cultural, y es decir, cuando yo me tomo la tarea y hago el ejercicio juicioso de poder comprender esa diferencia cultural, es decir, me llega a mi servicio o yo voy a hacer una visita domiciliaria y encuentro que es una mujer que viene de un resguardo indígena, y aunque de pronto no sepa de primerazo de qué se trata su cultura, ¿sí? De qué se tratan sus prácticas culturales, pero no entro a hacer un juicio de valor inmediatamente, sino que me comprometo a poder hacer una lectura de una manera respetuosa de esas prácticas y de esa cultura, a conocerla, ¿sí? Ah, venga, ok, claro, es que para ella el dolor no es sufrimiento, ¿sí? Para ella el dolor es una resignificación, es una liberación. Hay culturas en que así se significa el dolor, ¿cierto? Así se visualiza y así se entiende. Cuando yo me preocupo por comprender, por leer y dialogar para poder comprender esas diferencias culturales y esas prácticas, yo ya estoy haciendo un conocimiento cultural. Y puedo ir pensando de qué manera puedo ir adaptando mi intervención con esas prácticas culturales. Y también habla de un componente súper bonito que son las habilidades culturales, que tiene que ver con esa capacidad de comunicación, pero también de negociación y de interlocución con ese individuo culturalmente diferente a lo que yo soy, ¿sí? Esa habilidad cultural requiere que la persona de alguna manera desarrolle una relación que no sea jerárquica, ¿cierto? De una escucha activa, como muchas veces nos lo han dicho, y de un desarrollo alrededor de esas habilidades blandas que hoy en día se hablan tanto, ¿sí? Porque esa capacidad de yo poderme comunicar con esa persona culturalmente diferente o de un grupo específico, o sea mujer, o sí, es lo que me va a permitir a mí poder adaptar y negociar mis prácticas y mis cuidados con los de ella, para que ninguna de las dos partes se sienta transgredida y realmente se pueda dar un manejo eficaz del dolor a la luz de las expectativas de la persona y de las preferencias, y no solamente a la luz de lo que yo quiero como profesional. Y posteriormente ya se vendría a dar la adaptabilidad cultural, que es esa capacidad, como les decía, que cuando yo me comunico, dialogo, me relaciono, puedo adaptar los servicios, mis intervenciones, mis cuidados para que sean culturalmente apropiados, sensibles a las preferencias de los pacientes o de las personas. Y un poco lo que Carmen Eide hablaba, y era que es que los aspectos culturales relacionados con el dolor digamos que vienen de la percepción del individuo, quien tiene dolor, pero también de mi percepción como profesional. Uno tiene que ver con la percepción del individuo de cómo exterioriza el dolor, ¿cierto? Cómo exterioriza esa sensación del dolor, que eso está enmarcado y está de alguna mente heredado por la cultura, por su familia, ¿cierto? Porque si de pronto al niño desde pequeño le han dicho, los hombres no lloran, sea berraco,
él, a pesar que puede tener un dolor intenso, un dolor agudo, no lo va a exteriorizar de la misma forma que quizás lo hace la mujer, ¿cierto? Puede ser. O puede ser que en su comunidad, lo que les decía, las mujeres de raza negra las han enseñado que en sí la raza negra es una raza que aguanta, que es una raza que tolera, que es una raza que tiene un umbral del dolor diferente y que puede aguantar grados del dolor de una mejor manera, y entonces no lo exteriorizan, no porque no lo estén sintiendo, sino porque de alguna manera ya está casi que programado por su raza, por su cultura, de cómo exteriorizan y cómo modulan esa exteriorización del dolor. Pero también tiene que ver de las experiencias previas del dolor que tenga el paciente, cómo le fue con experiencias previas del dolor, cómo fue tratado, cómo fue abordado. ¿Funcionó el anterior abordaje de esa experiencia previa dolorosa o no funcionó? El componente cognitivo y evaluativo, lo que es, yo les decía, la neuromatriz de Melzack, que es esa neuromatriz o ese proceso cognitivo evaluativo que constantemente hacemos las personas, o constantemente no, es más en las mujeres, y es una de las grandes diferencias que se tiene entre el dolor entre la mujer y el hombre, y es ese proceso cognitivo y evaluativo de estar evaluando y pensando por qué me está doliendo, dónde me está doliendo, no entiendo qué es lo que está pasando, y la mujer da un gran esfuerzo para poder entender ese proceso de dolor. La cosmovisión y el significado del dolor que tenga la persona, la comunidad, ¿cierto? El grupo poblacional, lo que hablábamos, hay significados de placer incluso, que el dolor es placer, que el dolor es salvación, que el dolor es castigo, ¿cierto? Que el dolor es muerte. Entonces, esos diferentes significados, que el dolor es resiliencia, entonces hay muchos significados y muchas cosmovisiones del dolor en las diferentes culturas, y nosotros tenemos que empezar a entender, o por lo menos conocerlos y permitirnos escuchar a esa persona cuál es el significado que le da ese dolor. Y ya en la percepción del profesional, primero que todo, pues, ¿qué estereotipos nosotros tenemos? ¿Cierto? Un poco, por ejemplo, lo que hablábamos. No, el estereotipo es que nos han enseñado antiguamente en la antigua academia, nada, la menstruación duele. Tenemos un estereotipo de que la mujer que menstrua pues le va a doler, y una vez al mes, durante 3 días, va a estar con dolor y con cólicos, punto. ¿Sí? Está claro que pues después de una cirugía, pues obvio que va a haber dolor, ¿sí? Pues le tiene que doler y la persona se va a quejar, normal, ¿cierto? Normalizamos ese tipo de cosas. De mis propias experiencias también, de experiencias personales frente a un proceso de dolor, de mi propia cosmovisión y del significado que yo le dé al dolor. Si yo en mi acto profesional, el significado que le tengo al dolor o a la exteriorización de esa sensación dolorosa de mi paciente, la significo como un problema, como que paciente tan cansón, es que llamó toda la noche a enfermería, es que se ha quejado toda la noche, es que es flojo. Entonces también yo tengo una cosmovisión, un significado del dolor que es un problema, ¿sí? Siguiente. Ya termino aquí y les. Y un ejemplo de esto es que, por ejemplo, podemos tener varias enfermeras, una enfermera con un grupo de pacientes, ¿cierto? Quizás con patologías similares, podemos decir de posoperatorios abdominales, vamos a decirlo. Y la enfermera a un paciente la puede percibir como que es el paciente ideal, maravilloso, súper tranquilo, no molestó para nada, no dijo nada. Por ejemplo, un paciente con una inflamación testicular, un hombre, y el paciente no dijo nada, no se quejó en toda la noche, no pidió analgesia, no dijo nada, ¿cierto? Entonces, pero no es porque no le esté doliendo, es porque, por ejemplo, también se ha identificado en estudios, y es que todas las dolores generados por procesos fisiopatológicos que tienen que ver con la parte sexual ginecológica, tienen un grado de vergüenza, de pena, ¿cierto? De tabú, y muchas veces, por ejemplo, los hombres, cuando consultan por dolores en esas áreas genitales, consultan ya de manera tardía, ¿sí? Lo mismo que pasa con las mujeres, a la pena o al miedo a ser expuestos. Y un poco el otro camino, ese era el camino de la competencia cultural, ¿se acuerdan? El otro camino
que era la práctica basada en la evidencia, también nos da herramientas para nosotros poder construir ese camino de un cuidado culturalmente competente. La práctica basada en la evidencia es una herramienta valiosísima que tenemos desde enfermería y lo tiene el equipo multidisciplinario para precisamente ser eficaces en ese manejo del dolor. El objetivo de las guías de buena práctica clínica, que ustedes ya quizás han escuchado, las guías de práctica clínica, pues básicamente es reducir un poco la variabilidad en términos de ese manejo del dolor, mejorar la práctica y ayudar a tomar decisiones cuando no tenemos el camino muy claro. Pero lo más interesante, siguiente por favor, es que estas guías de buena práctica clínica se desarrollan a través de ¿qué? De la experiencia del paciente, la experiencia del profesional y la evidencia que hay en la literatura. Es un triángulo que cuando nosotros logramos una adecuada adherencia a una guía de práctica clínica del manejo del dolor, por ejemplo, están en perfecta armonía, ¿sí? Y es cuando nosotros vemos que hay un manejo eficaz y efectivo del dolor. Siguiente. Y yo aquí les traigo o les cuento, de pronto algunos de ustedes ya conoce sobre las guías de buena práctica clínica de enfermería de las enfermedades registradas de Ontario, Canadá, de la RNAO. Y les traigo aquí este tema y es porque primero son guías que asumen desafíos y problemáticas derivadas del cuidado de enfermería, porque usualmente las guías de práctica clínica usualmente asumen desafíos o problemáticas de alguna patología o de algún problema a nivel de intervención médica. Pero estas guías tienen esta particularidad, es que asumen problemas y desafíos del cuidado de enfermería, derivados del cuidado de enfermería. Es interesantísimo porque plantean todo un programa para poder implementar esas recomendaciones basadas en la evidencia que existen en las guías. Y tienen recomendaciones que no solamente van dirigidas a la práctica, al hacer de la enfermera, sino también a la formación y a las organizaciones. Bueno, y resulta que esas recomendaciones que están basadas en la evidencia, es decir, una síntesis, una decantación en la pirámide de jerarquización de la evidencia, es como el rango más alto que hay. Una guía de buenas prácticas clínicas tiene recomendaciones que van dirigidas a la práctica, que básicamente te dice lo que el enfermero tiene que hacer o cómo debe actuar. Recomendaciones específicas para cómo formar a ese enfermero o a esa enfermera o lo que el enfermero o enfermera necesita saber respecto, en este caso, al dolor, y a las organizaciones y políticas de salud. ¿Qué es lo que necesita tener la organización para crear una cultura de buena práctica clínica para el manejo del dolor? Siguiente. Y resulta que la RNAO tiene dos guías interesantísimas de práctica, de buenas prácticas clínicas, una específicamente de valoración y manejo del dolor y una sobre aceptación de la diversidad cultural y el desarrollo de la competencia cultural. Y entonces es cuando vemos que este tema de la competencia no es un tema cultural, no es que es un tema subjetivo y es como que queda ahí y que no hay una evidencia fuerte, todo lo contrario. Estas dos guías nos dan herramientas muy específicas, pero también son herramientas que nos permiten adaptar nuestras intervenciones al contexto que nosotros tengamos, ¿sí? No es que tú no puedas hacer adaptaciones, todo lo contrario, incluso la competencia cultural lo pide, haga una adaptación cultural de la intervención. Siguiente. Algún ejemplo que les traigo aquí sobre las recomendaciones, por ejemplo, de ideas para la práctica que convergen con las recomendaciones o con lo que se plantea de competencia cultural, es que, por ejemplo, en la guía de práctica clínica de manejo del dolor nos dice, por favor, nos dice, qué pena es que no logro, no sé, pero a mí se me ve aquí súper chiquitico, nos dice evalúe o considere toda la parte cultural y comprenda esa parte cultural de la persona en el momento de la valoración del dolor. Nos dice, por favor, evalúe las intervenciones no farmacológicas o otras prácticas adicionales a las intervenciones farmacológicas para el manejo del dolor, ¿cierto? Nos dice que en la formación, siguiente, esos son algunos ejemplos de esas recomendaciones. Entonces, fíjense que ambas guías
convergen y se encuentran en las recomendaciones basadas en la evidencia. En las recomendaciones basadas en, por ejemplo, en la formación, que es qué es lo que debe saber una enfermera en torno al manejo del dolor de una manera culturalmente competente, juntando las dos guías, nos dice, por favor, enseñe, no solamente a enfermería, sino al equipo interdisciplinar, a tener en cuenta la cultura y las preferencias de las personas al momento de definir qué tratamiento, qué manejo del dolor se va a realizar con esta persona. A nivel de las organizaciones también les da recomendaciones muy puntuales, ¿cierto? Y es que debe implementarse un enfoque sistemático para las instituciones o para los servicios sobre la valoración y el manejo del dolor, sobre la guía del manejo del dolor que ellos exponen. Dentro de la guía del manejo del dolor está la valoración desde la cultura y desde lo social. Entonces, les piden a las instituciones que realicen estrategias de capacitación para poder introducir ese enfoque sistemático, por ejemplo, en la valoración del dolor, que no solamente se base en hacer o implementar, por ejemplo, un instrumento de valoración física, sino que, por ejemplo, haya un instrumento, una anamnesis más completa que se dirija sobre aspectos culturales en ese momento de la valoración. La guía de competencia cultural da unas recomendaciones a nivel de individual y de formación y a nivel organizacional. Las individuales se refieren mucho a ese proceso de autorreflexión en donde yo miro cuál es mi sistema de creencias, valores, juicios y prejuicios frente a la cultura del otro individuo o a la persona que estoy cuidando. Hago un análisis, pero también me comprometo a poder conocer cómo funciona esas prácticas y esa cultura en torno al dolor de esa otra persona. Por eso la competencia cultural empieza desde algo muy individual, desde algo muy subjetivo, desde algo muy interno para después así exteriorizar. Y como ya no me queda tiempo porque el tiempo pasó muy rápido, entonces, y ya voy a responder las preguntas. Como conclusiones de todo esto que tenemos, primero que el dolor definitivamente tenemos que empezarlo a abordar primero como un fenómeno cultural y social, porque los datos, digamos, nos indican que debe darse esa primera mirada desde ese aspecto, sin obviar la parte biológica, claro que no. También está ahí, pero tenemos que empezar a dar relevancia como un fenómeno cultural y social. Que definitivamente hay que dar una transformación de la práctica del cuidado de enfermería que sea basado en evidencia, que sí se puede hacer, que el hecho que sea una mirada cultural y social no quiere decir que no esté basado con evidencia, con una evidencia fuertemente recomendada, sino que existe toda ya una síntesis y existe una producción grandísima para nosotros hacer esta transformación de esa práctica de cuidado. Que las recomendaciones generadas desde la práctica basada en la evidencia de la competencia, la cultura y el cuidado, el manejo del dolor, ellas convergen y se encuentran, ¿cierto? Para formar un solo camino. Y que los entornos de formación asistenciales deben promover la competencia cultural, empezando por permitir espacios o promoviendo esa reflexión a nivel individual. Les dejo esta frase de Linda Papadopoulos, que me parece como muy al lugar, donde ella afirma que el dolor cotidiano es un problema de salud que fácilmente tiende a descartarse o trivializarse. Muchos se dan cuenta de que sus efectos pueden ser mucho peores que los propios síntomas. El resultado de la soledad y el impacto de la salud mental causado por la falta de empatía y por ser tratado de forma diferente no hace más que empeorar la situación. Como sociedad tenemos que mejorar la empatía y la comprensión en un mundo que sigue endureciéndose ante estos problemas. Y ella un poco pone la competencia cultural con el concepto de compasión para, por ejemplo, el manejo del dolor. La compasión no es solamente quedarme, digamos, hacer conciencia del sufrimiento del otro, sino de acción, compasión, es decir, yo actúo y no simplemente me quedo
con la conciencia de que al otro le está doliendo y está sufriendo, sino que yo entro a actuar para transformar esa realidad del dolor y el sufrimiento de la otra persona. Aquí alguna bibliografía y ahora sí voy a responder las preguntas. ¿Cuál es el papel de la educación cultural en la formación del personal de enfermería para mejorar la atención del dolor? Pues mira, sobre el papel de la formación, ¿qué dice la práctica, por ejemplo, basada en la evidencia? Precisamente esas guías de buena práctica clínica tienen 3 ejes de recomendaciones y uno de ellos, en todas las guías de buena práctica clínica está un eje, unas recomendaciones solamente para la formación, porque definitivamente si no capacitamos y no nos formamos, en este caso en el manejo del dolor y en la competencia cultural, pues esto no va a tener sostenibilidad en los sistemas de salud ni en los entornos donde estemos, ¿cierto? Porque quienes van a ser los futuros enfermeros, las futuras personas que van a dar cuidado, pues son estas personas que se están formando hoy en día en las diferentes facultades de enfermería. Si no se forman, no se capacitan, no hay educación permanente y constante, no tiene sostenibilidad las recomendaciones basadas en la evidencia. Entonces, el papel es fundamental. No puedes transformar una práctica si no formas y no capacitas de manera permanente. Por aquí dice, ¿qué estrategias se podrían implementar para garantizar una atención adecuada y sea competente en el caso de los prejuicios culturales? Bueno, primero, hacerse un análisis, como les decía, la competencia cultural empieza por un análisis individual, una reflexión. Entonces, yo creo que es tarea de cada uno de nosotros, desde nuestra práctica y desde la academia, hacer una revisión de cómo nosotros hemos percibido el dolor del otro, cuáles han sido esos prejuicios, reconocerlos, porque están ahí, ¿sí? La primera es ese reconocimiento, porque cuando tú reconoces que tienes prejuicios o tienes juicios de valor o tienes estereotipos, puedes entrar a transformar específicamente lo que necesitas transformarse. Si yo sé que tengo un prejuicio ante el dolor masculino o ante las personas de raza negra, porque he visto que cuando me llega una persona de raza negra, como que dilato la cosa y atiendo primero a las otras personas y lo dejo de últimas, pero ya entiendo que es que no es que a ellos no les duela, ni es que ellos aguanten más, sino que realmente mi percepción hace que yo dilate la intervención del dolor, yo ya puedo empezar a corregir esas cosas. Entonces yo creo que el primer paso es empezarse a hacer esa reflexión a nivel individual de ese sistema de valores, creencias y prejuicios o juicios alrededor del dolor, ¿sí? Incluso porque parte de la experiencia que yo he tenido. Quizás alguno de nosotros tuvimos una experiencia no muy agradable de cómo fuimos manejados en un servicio de urgencias, o cómo un familiar fue manejado su dolor en un servicio de urgencias, en unas salas de cirugía. Entonces, de alguna manera hay que empezar desde lo individual para poder exteriorizar eso. Cuando tú haces esa reflexión, tú ya estás empezando a dar el primer paso hacia hacer una sensibilización cultural. Cuando haces esa sensibilización cultural, que es ese reconocimiento, te vas a interesar por entender y comprender cómo es la cultura de la raza negra, porque pensamos que las personas de raza negra son más fuertes y aguantan más, y no hay que atenderlas de primeras, ¿sí? Así es, mejor dicho, con un cuadro de dolor agudo. Entonces yo creería que es eso. Por aquí, ¿cómo podemos abordar la variabilidad cultural en la interpretación de las escalas del dolor? Las escalas del dolor, básicamente, bueno, hay unas que son autorreportadas, otras que yo las aplico, pero las escalas del dolor básicamente son exteriorización, esa evaluación de algo, del proceso biológico, ¿sí? Pero hay otro tipo de dolor que acompaña ese proceso biológico, que es el dolor emocional y el dolor psicológico. Es difícil porque tú no abordas como tal la variabilidad cultural, porque es eso, la diversidad está, ¿sí? Y eso tú no lo puedes cambiar, ¿sí? Tú no puedes cambiar la cultura o esa variabilidad cultural. Lo que sí puedes disminuir es tu variabilidad
frente a tus intervenciones, y eso te lo da la implementación de una guía de práctica clínica basada en la evidencia, que te dice, si la recomendación te dice, por ejemplo, en la guía de manejo del dolor dice, aplique un instrumento que esté validado culturalmente, ¿sí? Entonces, de pronto yo estaba utilizando una escala que quizás para mi contexto no está validada, pero estaba utilizando una escala para valoración del dolor, pero lo que me está invitando es busque otro tipo de instrumentos que le permitan evaluar el dolor de otra forma. Entonces, yo ahí adapto esa recomendación a lo que me hace falta. De alguna manera es como identificar esas brechas entre mi práctica que tengo actual y lo que la guía me expone que es lo mejor que debo hacer. Desde la enfermería, ¿qué estrategias se pueden implementar para educar a los cuidadores con respecto a las prácticas que realizan y no generan bienestar para la salud de las personas? Bueno, con los cuidadores, digamos que es un ejercicio constante de educación y de empoderamiento. Ya existen comunidades que están, digamos, configuradas para fortalecerse entre sí, para poder manejar estrategias para los cuidadores, ¿cierto? Porque los cuidadores tienen unas particularidades, esos son grupos vulnerables que tienen unas particularidades dependiendo cuidador de qué tipo de paciente o de enfermedad que tenga la persona a quien cuida, ¿cierto? Va a tener unas demandas diferentes. Entonces, lo primero, pues yo tengo que sensibilizarme ante esa cultura de ese cuidador, ¿cierto? Ante esa cosmovisión que ha tenido frente al cuidado que él brinda y frente al cuidado que él brinda de las necesidades que, pues, que tiene la persona que está siendo cuidada. La mejor manera es una comunicación, es desarrollar una habilidad cultural bien importante en donde le permitas participar, le permitas una comunicación que sea muy recíproca y llegar a una conciliación, a una negociación. Una negociación no significa siempre que el cuidador va a ceder o que el paciente va a ceder. Bueno, una negociación a veces va a ser aceptar desde mi postura como profesional que yo soy la que tengo que ceder. Permítame un segundo porque esto aquí está como muy oscuro, no me he dado cuenta. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia del día de hoy. Si están viendo el chat, les estoy poniendo el link de asistencia. Como estaba compartiendo, no se los había podido poner antes. Entonces, por favor, no se les olvide llenar la asistencia. No sé si nuestra conferencista vaya a responder otras dos preguntitas para ya terminar, dar por terminada la sesión. No la estamos escuchando. Adriana, si está hablando, no la estamos escuchando. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia del día de hoy. Yo sé que tenía muchas ganas de seguir contestando las preguntas, no sé qué nos pasó, pero bueno, de todos modos ya pasó el tiempo, es de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias a los que se quedaron con nosotros hasta esta hora. Hubo buena participación y se los agradezco. Obviamente, muchísimas gracias, Adriana, por aceptar nuestra invitación y la estaremos volviendo a invitar para una próxima oportunidad. Todos pues acá le están diciendo que muchas gracias. Los quiero invitar para abril.
El 16 de abril con el doctor Aldo Ocampo González. La conferencia se titula El objeto de la educación inclusiva, imágenes, focalizadores y ensamblajes. Entonces va a ser un tema muy interesante, es más sobre la educación, pero como todos sabemos, a todos nos interesa también porque estamos en este ámbito de la educación. Me imagino que irá también a tener algún enfoque en salud, pero bueno, vamos a ver la conferencia de nuestro invitado para la para el próximo mes. Muchísimas gracias a todos Muchas ustedes. gracias. No, ¡Ay, no sé ya, qué. ya Ya. volvió! Ay, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, no, yo encantada por este espacio y bueno, que ojalá se preste para una próxima oportunidad. A ustedes también, muchísimas gracias y a usted, muchísimas Bueno, gracias. hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias, Adriana, muy Ay, amable. Adielita, qué alegría verla. No sabe Bueno, cuánto me tan bella. emociona verla. Muchas Después de tantos. gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Chao. Hasta luego. Muchas